a los traidores de la patria, voy a comenzar nombrando a algunos traidores del Tahuantinsuyo. Mi primer personaje es Felipillo. ¿Quién fue este señor? Fue un nativo del Tahuantinsuyo que sirvió como traductor a Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Gracias a Felipillo, Pizarro pudo conversar con Atahualpa, pudo conversar con Manco Inca. Si no hubiera sido por él, Pizarro no habría podido conquistar rápidamente el Tahuantinsuyo. Sin embargo, Felipillo intentó reivindicarse cuando advirtió a los amerindios que los españoles solo buscaban su oro. Diego de Almagro se enteró de esto y lo mandó a matar. Otros personajes del virreinato que sirvieron a la corona española fueron Manco Inca, Paulo Inca y Mateo Pumacahua. Increíblemente, dos de estos están en mi lista de héroes de mi video anterior. No los considero infames, como dice el título del video, porque se reivindicaron, como es el caso de la rebelión de Pumacahua. En la etapa republicana tenemos a José Rufino Echenique, quien fue presidente del Perú en 1851. Él, a través del tratado conocido como la Convención Fluvial, donó a Brasil 80.000 kilómetros cuadrados. Es este pedazo que ven aquí. Es un territorio que dividió opiniones entre muchos historiadores, pues no se ponen de acuerdo acerca del por qué sucedió eso. Ese tratado es el más controversial y misterioso del Perú hasta el momento. Otra persona que lo consideran traidor es Mariano Ignacio Prado, porque siendo presidente y director supremo de guerra, se fue a Europa en plena guerra del Pacífico. Dijo, venga, hasta luego, y se quitó. Teniendo un cargo en la guerra, se sumó. Luego aclaró su salida diciendo que se fue para agilizar la compra de armas. Oye, si eres director supremo de guerra, no puedes dejar tu cargo, por más que el Congreso te lo autorice. No debes. Ahora vamos con Pierola. Para muchos, Pierola figura como el más grande traidor del Perú. Les cuento, cuando Mariano Ignacio Prado se ausentó en diciembre de 1879, en plena guerra con Chile, Pierola usó su ausencia como pretexto para sublevarse y llegar al poder. Hasta ahí normal. Pero durante su mandato, abandonó a los ejércitos de Tacna y al de Arequipa. No les envió refuerzos, ni armas, ni ningún aprovisionamiento. Lo dejó a su suerte. Y todo porque el dirigía estos ejércitos era su rival político. De esta forma, Perú perdió la batalla de Tacna y la de Arica. Luego Chile invadió Lima, destruyeron Chorrillos y los saquearon, desmantelaron las bodegas de vino y se embriagaron de manera desmesurada. Entonces Andrés Avelino Cáceres pidió permiso a Pierola para atacar a Chile en esas condiciones, así borrachos. ¿Qué hizo Pierola? Le denegó el permiso, aduciendo que Chile había solicitado una tregua ese día. Así se portó Pierola con el Perú. En agosto de 1882, el general peruano Miguel Iglesias se rindió ante Chile y colaboró con ese país para la redacción del Tratado de Ancón, en el que se entregaba Arica y Tarapacá. Pero Andrés Avelino se opuso a la firma de ese tratado porque tenía la convicción de derrotar a los invasores. Sin embargo, Iglesias, cuando asumió la presidencia, desautorizó a Cáceres e incluso felicitó al enemigo cuando nos derrotaron en Huamachuco. Por estas acciones, Iglesias es considerado un traidor. Ahora hablemos de Augusto Leguía. Se le considera como el presidente que más territorio regaló a países vecinos, o sea, un entreguista. En septiembre de 1909, en menos de 10 días firmó 2 tratados donde cedió territorios a Bolivia y a Brasil. Años más tarde, durante su famoso oncenio, hizo un trueque con Colombia, a quien entregó una región amazónica a cambio de la región de Sucumbios. Esta última región la perderíamos ante Ecuador en el 41, aún habiendo ganado esa guerra. ¿Quién cedió Sucumbios? Manuel Prado Ugarteche, mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro. En el año 1968, Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado usando como pretexto el escándalo de la página 11. Durante su gobierno, compró mucho armamento para equipar a las Fuerzas Armadas. Su plan ideal era recuperar Arica y Tarapacá. Así de simple, a como dé lugar. Pero apareció Francisco Morales Bermúdez, quien mediante otro golpe de estado relevó a Velasco, que calladito se fue a su casa. ¿Por qué hizo esto Morales Bermúdez? Porque pensó que Velasco se estaba desviando del plan. Entonces se suponía que Morales iba a continuar la labor de Velasco en recuperar Arica y Tarapacá, pero no lo hizo. Desperdició una gran oportunidad de hacerlo. Por eso muchos velasquistas y nacionalistas creen que Morales Bermúdez fue un gran traidor del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Siguiendo con esta lista,
existieron casos de espionaje en la que militares peruanos entregaron información clasificada y secreta a Chile. Uno de estos traidores fue Julio Vargas Garayar, que en 1979 fue descubierto y condenado a muerte de inmediato. Murió fusilado. Otro que prestó servicio a Chile fue Alfredo Marino Domínguez Raffo, quien fue condenado a 35 años de prisión en el año 2010. Ahora hablemos de Alan García. Tiene una lista enorme de cargos en su contra. El mejor resumen lo hizo Poppy Olivera y En su cara. Una de las cosas que se considera traición es haber ayudado al líder emeritista Víctor Polay Campos a huir de la cárcel a través de un túnel en 1990. Eso es traición grave a la patria, porque significaba más muertes a manos del terrorista. Por otro lado, otro de los grandes actos de corrupción fue la venta de los aviones Mirage. Antes de que Alan ingrese al poder en 1985, ya se tenía el pedido de compra de 26 aviones de guerra Mirage. Pero Alan, al entrar al poder, solo trajo al Perú 12 aviones y vendió los otros 14 con ayuda de un magnate de Marruecos. Se estima que logró embolsarse más de $100 millones. Es sin duda su acto más grave de corrupción. Siguiendo con mi lista, menciono a Abimael Guzmán Reynoso, Víctor Polay Campos, Néstor Serpa Cartolini, Lori Berenson, Eleni Paraguirre, Osman Morote, Oscar Ramírez Durán, Marixa Garrido Leca, etcétera, etcétera. Por haber provocado la muerte de más de 70,000 personas inocentes, por haberle hecho gastar al Estado decenas de miles de millones de dólares, por retrasar el desarrollo del país y por haber provocado convertirnos en la nación más pobre de América por esos años, son los más grandes traidores a la patria. Los próximos personajes de mi lista son Fujimori y Montesinos. Primero hablemos del tío Vladi. Al margen de sus millonarios actos de corrupción, hay un hecho probado que lo convierte en un gran traidor. Durante la guerra del CENEPA, Argentina le vendió de manera ilegal armas a Ecuador. Entonces la embajada del Perú en Quito, al darse cuenta de este tráfico de armas, comunicó a Montesinos, quien era jefe del CIN. Pero el DOC, lejos de prevenir a nuestras fuerzas armadas, se comunicó con la Cancillería ecuatoriana para pedirles $2 millones a cambio de su silencio. En plena guerra del CENEPA. Ahora, ¿qué traición cometió Alberto Fujimori? Más allá de que haya robado o matado, existe una investigación que ha comprobado que Fujimori frustró la captura de Abimael Guzmán el día 5 de diciembre de 1990, lo cual retrasó la captura del líder senderista en 2 años, porque todos sabemos que se le capturó en el 92. Esta investigación se trata del caso Buenavista, que afirma que Guzmán se refugiaba en un inmueble de la avenida Buenavista número 265 en Surco. El Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, sin saber aún cómo era el rostro de Abu Guzmán, logra dar con su paradero el 4 de diciembre de 1990. O sea, el GEIN no estaba seguro si Guzmán estaba en esa casa, pero la verdad es que sí estaba, porque encontraron medicamentos para la psoriasis en la basura que sacaban. Ese día Montesinos visita el GEIN para conocer los detalles del operativo y se entera que este grupo estaba dispuesto a tomar por asalto el inmueble el día 6 de diciembre. Al día siguiente de esta visita, Fujimori ordena abortar el golpe y despide a algunos miembros del GEIN. Días después, Abimael Guzmán logra huir y no fue capturado hasta 2 años después. 2 años en los que se pudo evitar Tarata, Cantuta, atentado a Canal 2, Barrios Altos. Marilena Moyano estaría viva en este momento. Pasó el tiempo y en el 2005, Oscar Ramírez Durán confesó en un libro que alguien había deslizado un mensaje por debajo de la puerta de la casa de Buenavista. Ese mensaje les alertaba que debían huir porque el GEIN los tenía en la mira. Yo hice un video sobre este caso hace un año y lo pueden ver aquí. También existe mucha información si ustedes buscan en internet con las palabras Caso Buenavista. Existe un reportaje muy bueno que pueden ver haciendo clic en esta otra tarjeta. La pregunta es: ¿por qué el gobierno de Fujimori evitó la captura del siglo? ¿En serio le era útil que aún existiera el terrorismo? Tengo una conjetura. Para que Fujimori pueda perpetuarse en el poder, tenía que cambiar la constitución. Para lograr eso debía tener un congreso constituyente, pero no gozaba de mayoría parlamentaria. La única manera era disolviendo el congreso. Para lograr eso hacía falta un gran pretexto, y qué mejor pretexto que el terrorismo y la inflación.
¿Ahora se dan cuenta que las crisis son buenas para el populismo? Si no hay crisis, no hay héroe.